tardes. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones. Y aquí contigo para empezar con nuestro programa. Tú no estás solo, porque de verdad que no lo estás. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver qué casos tenemos hoy. Nosotros cuando los apoyamos con los casos, sabemos que esto no es la solución, pero Su micro, doctora, cerca, por a ver, favor, su micro cerca. ya, nosotros sabemos de que no es la solución, pero es un camino para que entiendan de que todos los problemas están dentro de nosotros y todos tenemos la capacidad para poder salir de ese drama que vivimos. No dependemos de nadie. Cuando una persona cree que su problema es porque la pareja o el amigo o el jefe las maltrata, no es así. Nosotros nos ponemos en esas condiciones. Nosotros buscamos situaciones para descargar lo que tenemos dentro. Siempre les digo que así como cada uno, yo sé dónde compré mis lentes, yo sé dónde compré mi blusa, todos tenemos que saber de dónde salen las emociones. Si tú eres una persona segura, tienes que saber por qué eres segura. No es que tú no tienes un mérito, no. Tienes que reconocer que la infancia que tuviste hizo que a lo mejor te identificaras con tu padre o madre que eran seguros y que te trataron bien. Pero también tengo que saber que si, por ejemplo, soy desconfiada, tengo que saber de dónde. No se trata de que soy así, ni que te digo, no, 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 no seas desconfiada, ahora vas a ser confiada. Tienes que tratar. Eso no conduce a nada, porque eso nos hace pensar. Y las personas que son desconfiadas, su pensamiento es genial, pero no saben de dónde sale la desconfianza, ni se dan cuenta cuánto hieren tampoco. Y además creen que tienen la razón en todo. ¿Y por qué? Porque de niños han tenido padre o madre agresores, entonces necesitan saber todo. Las personas, lo importante no es saber, porque no somos Google, lo importante es sentir. Lo importante es que cuando converso con alguien, mientras converso, me estoy dando cuenta de lo que siente la otra persona. Sentir es un grado de desarrollo que se hace de a poquitos. Yo tengo que, mientras hablo con mi hijo, hablo con una prima, yo tengo que ir como tasando, midiendo. Eso se hace en automático cuando uno hace terapia. Sentir lo que el otro siente, saber a la hora que hablo, qué cosa digo. Pero a veces las personas, cuando han tenido una historia de dolor, se han sentido tan piojitos, tan chiquititos, tan poquita cosa frente a una madre agresora, por ejemplo, que entonces, ¿qué hacen? De la impotencia de no haber podido cambiar el dolor de la casa, esto se convierte en omnipotencia. Y entonces necesitan creer que dominan y saben todo. Pero esto se va arreglando de a pocos, de a pocos. Bueno, entonces tenemos que todos descubrir por qué soy llorona, por qué cuando me molestan en algo, inmediatamente me resiento, por qué soy exigente o por qué permito que abusen de mí. Todo eso uno va aprendiendo, pero lentamente, pero no se aprende con la cabeza, sino con el sentimiento, con el sentir, con la emoción. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a leer un casito. El casito es digo casito, pese que para nosotros todo es importante. Es el caso de Lucy. Dice, doctora, no me siento adecuadamente vestida en una reunión familiar. Me siento de menos. Soy la tercera mujer de 4 hermanos. Solo el último es varón, o sea, son 3 mujeres. Y ella es la tercera y después viene el varón. Se aproxima un encuentro familiar muy importante para mí y no encuentro la ropa adecuada todavía.
Mira, quiero decirte algo, Lucy. Cuando uno se siente segura por dentro, puedo ir como sea, puedo decir, ay, vengo del trabajo y estoy toda despeinada, pero eres tú. Acá el problema es que tu inseguridad sale por el lado de la ropa. Así como hay gente que tiene miedo, entonces unos tienen miedo al ascensor, otros tienen miedo a, a- 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 a sitios amplios, no pueden estar en un parque. Otros tienen temor a los sitios pequeños, otros tienen temor de que los contagien, otros tienen temor a la vacuna. Esto quiere decir que las emociones de la infancia, esas emociones vienen, si cada emoción fuera un cordón de luz, un cable de color, vienen desde la llave, desde la caja de luz de la que pone la empresa eléctrica, salen cables. Cada cable es un color y cada color es una emoción. Y la infancia es la caja de suministro, la infancia. Entonces de ahí sale todo. Pero a veces se revuelven los cables. Entonces nuestra tarea es ir destejiendo, destejiendo, para que puedas saber. Pero no solo es saber, porque podría yo hacer una monografía sobre una persona y decirle, tú eres así por tu padre y tú eres así por tu madre, pero eso no arregla, porque saber no arregla la vida. Arregla empezar a tener confianza. Que tú sientas de que la terapeuta comprende tu emoción y que así la dice la emoción. Eso es el logro de los terapeutas, que podamos saber en este momento, me parece, de que te estás poniendo celosa. Y mira tú que esos celos, ¿cómo no vas a tener celos si en la infancia nadie te hacía caso? Por ejemplo, esta muchacha no conozco el caso, pero voy a decir algunas cosas que pueden servir. Es la tercera hija, mujer. Nosotros sabemos que nosotros somos mamíferos y que a la niña cuando nace su papá le parece lo más maravilloso del mundo. Nos enamoramos del papá. De repente a los 2 años se termina porque el padre te pega, bueno, pero hay una etapa, así como el perrito que le atrae su mamá, a la perrita le atrae su papá. Nosotros somos mamíferos. Hemos estado en este mundo, copulando entre todos hasta hace 5.000 años. 195.000 hemos caminado como carneros, todos con todos. Entonces, si por ejemplo una niña nace, es la reina del papá, y a los padres, los carneros también estaban con las carneritas, entonces nos queda esa parte de incesto, de atracción por los hijos. Pero eso se ha morigerado, se ha hundido. ¿Por qué? Porque la sociedad desde que nacemos te enseña que no puedes manosear a tu papá, ves que ningún tío manosea a sus hijitas, tú ves que la mamá cuando le quieres agarrar la tetita te dice no, cuando tú le quieres dar beso en la boca te dice no. Entonces a este niño que es como un animalito, es un mamífero, de 2 a 5 años, se le enseña que no hay sexualidad en la familia. Aprenden. A veces no, y se quedan como infantiles, y de repente ven a hija y la violan, porque no han podido aprender. Miren, cuando tú aprendes tu tabla de multiplicar, la vas a aprender mejor cuando estás serenita o serenito. Pero si estás en angustia, que quieren robarte, tú ves que hay gente sospechosa, vas a poder aprender la tabla. Entonces nosotros no podemos aprender las normas bien cuando ha habido angustia en la casa, cuando el padre está con un palo. Entonces la gente se queda sin desarrollar. Pueden ser buenos para trabajar, pero son como el padre, que no aguanta la cólera, no aguanta. Entonces, o las impulsos. El padre no tiene control de impulsos y pega. Un hijo puede no tener control de impulso, le tiene miedo al padre, viene la edad donde se despiertan las emociones sexuales
y él tiene miedo porque el miedo al padre hace que no se junte con chicas ni con chicos porque vive asustado y tiene impulsos sexuales y puede avanzar sobre una hija porque está perturbado. Entonces, si tú como hija, Lucy, había una hermana mayor frente al padre y había una segunda, tú eras la última rueda del coche, la verdad, no eras novedad para nadie. Ahora, a veces a la tercera te engríen, pero como qué, como mascota. Entonces tienes que haber, a ti no creo que el padre haya tenido tiempo después de tener 3 hijas de decirte qué linda estás, uy, qué linda, qué lindo tu vestido. No te han dicho nada. Entonces es como que quieres peinarte y nunca has tenido espejo y no sabes cómo se peina la gente. A ver, que nunca hubieras tenido un espejo. Entonces no sabes cómo peinarte. Entonces, porque no tienes modelo. Entonces acá, el ser la tercera y ver que la mamá probablemente, porque tu hermano es seguido, y quizás tu mamá estaba detrás del hermano porque las mujeres a veces estamos detrás de los hijos varones, entonces no te ha hecho caso el padre ni la madre. Entonces tú te has quedado en la luna, angustiada. No sabes si eres bonita, si eres fea, no sabes. Por más que te dicen eres bonita, no te reconoces bonita. Y por otra parte, tampoco sabes cómo vestirte, no sabes, no sabrás lo que te queda. Entonces tienes una inseguridad de lo que eres, que se manifiesta en el vestido. O sea, nuestras emociones, nadie nos causa, por ejemplo, cólera. Se manifiesta nuestra rabia en, no se manifiesta la rabia en que alguien me da cólera. Cuando somos adultos y alguien no me gusta, alguien me molesta horriblemente, yo tengo que saber que esa persona está representando a alguien de mí. Entonces, qué importante es, Lucy, que te des cuenta que sale este temor. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Qué segura te sientes en tu trabajo? ¿Qué segura te sientes no en la ropa, sino en tu carita, que estás bonita, arreglada? Entonces tienes inseguridad de tu persona. Y además crees que vas a salir mal, o sea, tienes como que no te estimas. Yo puedo tener una blusa bonita que la cuido, pero tengo una blusa que no sirve y la tiro por ahí. Así nos sentimos los niños cuando los padres no nos ponen como una ropa linda, sino nos tiran por ahí ni nos hablan. Entonces tienes que hacerte un tratamiento. Acá no se trata de decirte, si nosotros fuéramos psicólogos solamente, te diría, tú puedes, sí te puedes, yo te comprendo lo que eres. No, no te voy a engañar. Nuestro trabajo es psicoanalítico. Por eso es que tanta gente nos busca, porque acá no hay ese trabajo, muy poca gente lo hace y no hay instituciones que lo hagan. Lo pueden hacer mis colegas, pero nada más. Pero además eh, dices acá que viene un encuentro familiar. Cuando tú dices que viene un encuentro familiar y no sabes qué ropa ponerte, hablas del encuentro familiar como si fuera un examen y crees que te van a criticar. Entonces, cuando una persona detrás mira, la palabra es voy a tener un encuentro familiar y no sé qué poner. Si fuéramos psicólogas, te diríamos, pero no te preocupes, fíjate en el modelo, fíjate en una amiga que sea y te va regia. No es así. Tú tienes que solucionar tu problema para que te sientas segura. Ahora es en la ropa, pero mañana puede ser en tu casa. Vienen y no sé cómo ha arreglado mi casa. Entonces, eso tienes que ver. Probablemente no te han dicho cosas lindas porque eres ya la tercera, no ha habido tiempo, no había dinero, a lo mejor no había, o a lo mejor también ha habido otra cosa. Hay chicas, he tenido chicas que son la primera hija del padre, pero no les han dicho nada, no les han llenado de cariño. El padre puede ser drogo o alcohólico. Tenemos que saber que el alcoholismo y la droga son calmantes para un alma de niño angustiada que fue creciendo y el día que tomó licor o tuvo droga, en ese momento simplemente se sintió tranquilito, como que tú tienes un enorme dolor de estómago y resulta de que viene alguien, un día pasa por ahí alguien y te da un panadol
ya tú te quedas siempre tomando por frente al dolor. Entonces, cuando hemos tenido padres que no se han fijado en nosotros, es porque tampoco de ellos alguien se ha fijado, tampoco se han fijado en ellos. Cuando tenemos un padre alcohólico, drogadicto, tenemos que saber que el papá a lo mejor trabajó, nos engendró, pero ha sido un niño. Pero ese padre produce cosas en mí, produce cosas en mí. Esa rabia de verlo borracho, esa rabia de verlo criticón, esa rabia la tengo adentro, guardada en el inconsciente. Eso no está en la cabeza. Entonces no puedo decirle a mi paciente, sé confiada, sé te va a ir bien, tú te eres segura. No, como no me han dicho que soy linda, mi papá, y miraba a mis hermanas y a mí no, o no, o venía tarde, no me miraba. Entonces yo he ido día tras día tras día sintiendo que no valgo nada, que no valgo nada. Eso se ha instalado en mi emoción, no en el cerebro. Entonces, de nada sirve que te diga yo te comprendo, tú eres así. No, no, hay que ir a la emoción. ¿Por qué? Porque esa criatura está llena de odio contra el padre, que no lo siente, ¿ah? Pero cómo se sintió la criatura cuando no le hacían caso o cuando el padre insultaba. Tenía rabia. No existe el olvido, existe la falta de memoria. Pero ya me causó problema, ¿no es cierto? Es como que alguien se equivocaba y a la hora que te bañaba no se daba cuenta, salía una cantidad de agua y que te ahogaba, pero tú no decías nada. Entonces te has asustado. ¿Qué pasa? En el alma está el susto. ¿Qué pasa si después de 20 años yo te digo, ay, recién me doy cuenta, te asustabas porque estaba malogrado el caño? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa que el papá sea alcohólico? ¿Qué te importa? Lo que interesa es lo que me ha dejado acá. Y los padres no son perfectos. Nunca hemos venido al mundo para ser mejor. De repente te dejaron como insegura, no sabes qué hacer. En el colegio a lo mejor tenías miedo del examen. A otras personas las deja desconfiadas. Como el padre o madre ha habido problema, desconfían de todos. A lo mejor el padre era mandón y tú eres mandona y crees que sabes todo. A lo mejor el padre era humilde y entonces quizás tú eras la primera hija y entonces tú eres humildona. Sabe Dios. Por eso es un trabajo de arqueología, ver en cada caso de dónde viene tu forma de ser. Esa es tu obligación. Y las terapeutas hacemos buceo. Cuando viene una paciente, por ejemplo, cuando tú dices, en esta parte final, tú dices, viene el encuentro familiar, lo que siento es como que dijeras, viene el examen, viene el examen. De nada sirve que yo te diga, sí, pues ahora que viene el encuentro, probablemente estás nerviosa, ¿no? ¿De qué sirve? Pero sí te puedo decir, Lucita, que tú dices que viene el encuentro familiar y no sabes qué desesperada estás, como si te fueran a dar examen. Así serías, Lucita, también cuando ibas a dar examen. ¿Cómo habrá sido? Entonces conecto el miedo al encuentro con el de familiar y que te critiquen en el miedo que habrás tenido de adolescente frente a los chicos y el miedo a los profesores, y entonces establezco un hilo y pienso cuánto dolor. Entonces, acá lo que vale es poder decir a él, después de haberte analizado, cuánto dolor, qué difícil para ti vivir. Uf, vivir sabiendo que vas a ser criticada. Pero ese miedo, pero además hay otras cosas, miren, si seguimos analizando. Cuando esta Lucy tiene miedo del encuentro familiar, es que la van a criticar. ¿Qué cree ella? ¿Qué cree? Que todos van a decir que es un desastre. Quiere decir que ella se adelanta, porque podía ser un encuentro familiar y que todos sean lindos y nadie le diga nada así a ella disfrazada de gitana. Pero ella cree que la van a criticar. ¿Por qué? Porque probablemente ha sido criticada de niña. Entonces tiene miedo. Pero ¿qué pasa? Que si toda la familia son santos y ella cree de que son unos malvados, que la van a criticar,
¿Dónde está la rabia? ¿Dónde está la agresión en ella? Que cree que todos la van a criticar. O sea, la niña que ha sufrido está llena de rabia, pero no se da cuenta que sale como me van a criticar. O sea, ¿y por qué? O sea, todos van a ser malos. ¿Y cómo habrá sufrido Lucita en el colegio, en la universidad? ¿No? Te comprendo. Y qué bueno que hayas escrito para que ya vengas a una terapia y puedan entender tu corazón. La cabeza no. Fíjense que cuando nos enseñan a nosotros en la escuela de psicoterapia, no en la universidad, porque no enseñan esto, la terapia psicoanalítica, por eso es que estamos haciendo la escuela y el curso introductorio para que los psicólogos puedan aprender esta terapia psicoanalítica. Que miren ustedes que a veces, cuando uno está frente a un paciente, está en silencio y nosotros nos damos cuenta de lo que siente el paciente. Una vez yo le pregunté a mi supervisor, cuando el paciente, yo me fui, me llamaron me había mudado ese día a un local nuevo y llegó mi paciente que era muy desconfiado. Se sentó, yo sabía que era desconfiado. Él estaba mirándome a ver si yo miraba para otro lado. Ya miró su reloj, me decía, estaba pobrecito, los desconfiados viven en alerta, sufren mucho. Entonces yo me había mudado ese día y no había teléfono en el segundo piso. Entonces me llamaron una llamada urgente de las empresas eléctricas, creo. Entonces, cosa que nunca hago, salí de la consulta. Y menos con él, porque es desconfiado. El desconfiado te está todo el tiempo tomando examen, porque también les han tomado examen de niños. Hay mucho sufrimiento. Uno hace experimentar a los demás lo que te han hecho sentir. Entonces salí y regresé. Cuando regresé, mi paciente estaba serio, pero miren, no estaba molesto, no estaba triste, no estaba incómodo, nada. Yo lo vi y parecía que no estaba, no existía. Pero no estaba molesto, no existía. Entonces yo empecé a sentir eso, porque el terapeuta trabaja con su sentimiento y con la cabeza. Nosotros trabajamos con el sentimiento para poder, para poder detectar el sentimiento del otro y no con nuestra cabeza. Por eso yo me doy cuenta que cuando tú dices voy a vestirme, no sé cómo, para el encuentro familiar, estás temiendo que te critiquen y eso no me lo has dicho. Entonces regresé y no había nada, no estaba él, pero no estaba molesto, nada. Entonces yo en ese estaba como seco. Y yo en ese momento, porque nosotros trabajamos con asociaciones, con fantasías que nosotros tenemos, se llama contratransferencia, yo trabajo con lo que el paciente me hace sentir, son otras técnicas, no son técnicas psicológicas para nada. Entonces, yo en ese momento me acordé que cuando yo era pequeña, mi abuela me contaba, miren, eso en la sesión, que es importante porque yo analizo después, se llama contratransferencia, y yo analizo después por qué se me ha ocurrido esa idea. Entonces, yo me acordé que mi abuela me contaba que cuando era pequeña, que había un ogro, un monstruo que tenía unos pies como de 1 metro y que cada vez que caminaba por el bosque, toda la gente sabía que estaba cerca porque cada paso quemaba el gras y lo dejaba muerto el gras. Eso era un cuento. Entonces, cuando yo lo veo a él, se me ocurre ese cuento y me pongo a pensar que está como seco, como el gras. Y como eso sentí, se lo dije, es una técnica que se llama contratransferencia. Entonces yo le dije, mira, me da la impresión que no estás molesto, pero me he ido y te has quedado como seco. Sí, me dijo, como que no existo, doctora. Pero no estoy molesto. Pero esto también lo he sentido la vez pasada que me fui al estadio con mi enamorada. Yo me fui al baño en el estadio y ella compró un sándwich o dos para él, pero el de ella se lo empezó a comer con un amigo. Un amigo no, un conocido, que estaban ahí, que eran de la U, no sé. Empezaron a conversar. Y cuando eso le chocó tanto, pero no se molestó, se quedó como seco.
como muerto, como un objeto se queda. Entonces la chica le decía, ¿qué tienes? No, no tengo nada, pero no sentía nada, nada, nada. Entonces asociamos y con el tiempo él se sentía así cuando la madre solo se preocupaba del hermano mayor y lo veía a él y decía, anda, anda, camina por el cerro, camina, camina, atrás de tu hermano. Como que no existía, como, ¿qué haces acá? Anda, camina. Entonces, eso, cuando yo me fui al primer piso, sintió que era la madre que lo había abandonado. Cuando la chica habla con un enamorado, con un amigo, ella o con un conocido, él, comentando el partido de fútbol, él siente que no existe, que lo han dejado de lado, porque la mamá le dice, ¿qué haces acá? Anda nomás por ahí. O sea, entonces miren cómo los terapeutas vamos conectando la emoción del paciente con otras cosas hasta llegar a la infancia. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Nosotros no te vamos nunca a aconsejar, porque si una amiga tiene un problema, tú vas a hacer una tromia aconsejándola. Lo que queremos es que la gente piense, pero piense en sus emociones. Bueno, la gente tiene que saber por qué es confiada, por qué es desconfiada. Tenemos que saber qué nos movió el corazón. Mira, si por ejemplo yo tengo dos niñas, una niña tiene conflicto en su casa, la otra no, y crecen, ya tienen 10 años, ninguna se acuerda por qué, pero las dos, una es más callada, más desconfiada, la otra es más alegre, porque las emociones sentidas son de otra manera. Ese es nuestro trabajo de arqueología de ver. Así es que tú tendrás que ver, Lucita, eso, ¿ya? A ver por qué. Y vente el martes que tenemos terapia grupal para que veas cómo trabajamos y para que tú empieces a trabajar sobre ti. Johanna dice, tengo un niño de 6 años que grita demasiado. Él no tiene papá, no lo conoció. Él falleció de leucemia. Pero tenía un papá, el abuelo, y falleció de COVID. Y desde esa fecha aumentó su hiperactividad. ¿Qué pasa cuando alguien escapa de algo? Corre. Entonces los niños, cuando están muy movidos, que es diferente a jugar, el que juega tiene una organización. Acá es mi canchita, acá es la del enemigo, el enemigo viene, tiene su carro. Acá no, solo se mueve, está con depresión la criatura. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que hacerles. Ahora, ya de por sí, ¿a qué edad lo dejó el padre? Porque de repente pequeño, ¿no? Y todo lo que vivimos, todo eso no se va, está dentro. Los abrazos recibidos, así el padre se muere al año, ya tiene a su favor todo ese cariño y lo ha perdido. ¿Y cómo te habrás sentido así adolorida? ¿Cómo te habrás sentido adolorida cuando te quedaste viuda? ¿No? ¿Y qué habrá pasado con tu pareja para que tenga leucemia? Nada es casualidad. ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿Cómo habrá sido su historia? Todo eso hay que ver, pero hay que decirle a tu hijo algo que es real. Tu papá estaba enfermito, pero antes de morir quiso que tú existieras y entonces te fabricamos los dos. Él dejó una semilla en mí porque quería que tú vivieras. Entonces tú tienes a tu papito adentro. Él estaba mal, pero quiso tenerte. Y mira qué lindo, gracias a él, tú vives, gracias a mí también. Nada más. Bueno, me despido y quiero decirles algo importante, ¿ya? Miren, a ver, quiero decirles a todos que los sueños es la vía mejor para conocer cómo está el ser humano. Un niño que siente que se cae es porque no ha habido una madre que lo ha sujetado, no solo físicamente, sino que no lo ha comprendido. Los sueños son importantísimos. Es la vía mejor para saber cómo está un ser humano. Entonces, este sábado a las 5 de la tarde hay un encuentro con la doctora Sandra Bermúdez, que nos va a enseñar cómo interpretar los sueños. No se la pierda. Y por otra parte, ustedes saben que que hemos creado una escuela y miren lo que estamos haciendo. Vamos a tener nuestro curso de terapéutico y ahora
estamos haciendo un curso introductorio de 3 sesiones de 3 tardes. Y vamos a hacer otro porque hay bastante demanda. Así es que acá estamos para ustedes. Un abrazo, soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y un abrazo para todos y a preocuparnos de nuestra alma, de nuestro motor, porque de él depende que avancemos en la vida o que nos quedemos quietos.